Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos a otro vídeo más aquí, en Canal Llaves. Yo soy Llaves y hoy vamos a hablar de las 3 leyes mágicas para continuar hablando de teoría de la magia. Bueno, lo que traigo hoy es de teoría de la magia y es un poco más profundo, ¿no? En el último vídeo analizamos lo que significaba magia, qué se entendía por magia, por ilusionismo y todas estas cosas, pero íbamos un poco más allá, ¿no? Una vez teniendo eso claro, podemos explorar un poco más lo que es el mundo del ilusionismo y nos podemos encontrar con cosas como las que traigo hoy. Las 3 leyes mágicas. Bueno, lo primero que tengo que decir es que respecto a las 3 leyes mágicas sí que es un poco más discutido en el mundo de la magia si son 3, si son más, si existen, si no existen, pero lo que hay que tener claro es que no existen, digamos, como unos patrones, como unas normas estrictas que todos los magos conozcan, tengan por escrito y tengan que respetar. Lo que ocurre es que la tradición mágica, conforme se ha desarrollado la historia de la magia, la práctica de la magia, conforme ha ido evolucionando todo el arte del ilusionismo, sí que hemos llegado a un punto en el que algunos magos coincidimos. Yo esta teoría la elaboré construyendo según divagaciones que había escuchado, según experiencias que había tenido y pensamientos que he ido desarrollando, pero lo cierto es que después de desarrollarla, después de plasmarla en este libro que tenemos por aquí, Teoría de la Magia, lo cierto es que he hablado con magos, incluso magos de 80 y tantos años muy importantes aquí en mi ciudad, en Castellón, y me he dado cuenta, después de comentárselo, que aunque él no hubiera escrito esas leyes, ni siquiera se hubiera planteado muy seriamente cómo hay que respetarlas, en qué consisten minuciosamente, lo cierto es que sí que entendía que existían y además de la misma forma de la que yo lo había desarrollado. Incluso hablando con otros magos más también hemos llegado más o menos a la misma conclusión, por lo que creo que si bien es algo muy discutido, muy subjetivo en todo el mundo de la magia, también es importante decir que existe algo de cierto y algo en lo que existe bastante opinión favorable a su existencia y a su contenido. Por ello pasamos a explicarlas. En realidad existen muchas leyes mágicas y las entendemos como normas, patrones que los magos suelen tener para preservar tanto el arte de la magia, para practicarlo correctamente y para impresionar más a los espectadores. No obstante, si nos fijamos en todas ellas, abarcamos a lo mejor un número muy inmenso. Por lo tanto, me parece muy interesante concentrarnos en las 3 leyes mágicas más básicas que todo ilusionista, en mi opinión, debería tener en cuenta a la hora de hacer magia. Pues bien, la primera ley del arte del ilusionismo consiste en no revelar nunca el secreto de los trucos. Esto genera un poco de debate, ¿no? Porque yo pienso que hoy en día, y en lo que es el arte del ilusionismo, el secreto no es tan importante, ¿no? A lo mejor haré un vídeo posteriormente, pero consiste en eso, en no revelar nunca el secreto de la magia. Pues bien, el fundamento claro de esta ley no es otro que si todo el mundo conociera en qué consisten los efectos mágicos, no generaría tanto interés en la magia. Aquí tengo que hablar con todo muy cogido con pinzas, porque conforme a lo que he dicho antes de que el secreto no es tan importante, la conclusión lógica debería ser que la gente no va a ver la magia simplemente porque no conoce los trucos, sino que aprecia ese arte que es el ilusionismo y le gusta impresionarte con esos efectos ópticos creados en el escenario. Pero la primera ley mágica, de tradición pura mágica, que todo el mundo, incluso la gente que no hace magia, conoce, es no revelar el secreto. De hecho, cuando a una persona le haces un efecto mágico, si no adivina cómo se hace, si no es capaz de entender qué proceso mecánico, manual, lo que sea, has hecho para crear ese efecto que le impresiona tanto que no sabe cómo has hecho, esa es la chispa que intentamos crear en la magia, y si vamos contando el secreto tan alegremente, se destruiría. La segunda ley mágica consiste en no repetir nunca el mismo efecto a la misma persona. Aquí hay varias opiniones. Hay gente que dice que bajo ningún concepto a una persona que le hagas un efecto mágico se lo deberías repetir. No obstante, hay personas que dicen no, si pasa un día podrías volverlo a intentar. No, pero si pasa una semana, un mes, en fin, hay opiniones para todos los gustos. Y como tercera ley mágica, y es una muy misteriosa, muy mágica, que tiene mucho de esto de ilusionismo, esa chispa tan mágica, es... no os la puedo contar. La tercera ley mágica es una ley muy especial. Es una ley que ni siquiera conocen todos los magos, es decir, estamos hablando de que todas las personas que practican el arte del ilusionismo ni siquiera conocen esta ley todos. Es una ley
que no se puede enseñar incluso de mago a mago, sino que es el mago estudiando la magia, tanto la teoría como la historia como la práctica de la magia, debe llegar por sí mismo a su convencimiento. Y no tiene ningún sentido que un mago se la explique a otro, porque como se aprende a través de lo que acabo de decir, sería completamente incapaz de entender en qué consiste esa ley mágica. Y lo único que yo he experimentado es, después de llegar a la conclusión de que esa tercera ley mágica sí que existe y de su contenido, comentarlo con otros magos muy mayores, sí que me han comentado que esa tercera ley mágica, tal y como se la describí, realmente existía, realmente consistía en eso, y que una persona, después de estudiar mucho la magia, después de practicarla mucho, llega a entender en qué consiste. Pero no se puede enseñar. Incluso si estás empezando a hacer magia, es muy probable que tampoco entiendas cuál fundamento podría existir detrás de esa tercera ley, pero estoy seguro de que si estudias magia, que si practicas, incluso como espectador, si ves mucha magia, si intentas entenderla muy a fondo, llegarás a la conclusión de saber en qué consiste la tercera ley mágica. No obstante, antes de acabar este vídeo tengo que decir que esas tres leyes mágicas no acaban ahí, porque hay que hablar de lo que yo llamo las atenuaciones de la aplicación de las leyes mágicas. Y esto consiste en supuestos muy claros, muy específicos, muy concretos, en los que las leyes mágicas no se aplican. Vamos a verlos según cada ley mágica. En cuanto a la primera ley mágica, no revelar nunca el secreto, hay un supuesto clarísimo en la que no se puede aplicar esa ley, y no es otra que es la creación de nuevos artistas del ilusionismo, y me refiero a la creación de nuevos magos. Precisamente me refiero a cuando unos magos enseñan a otros para aprender, o dejan algunas pistas en algún libro, o dejan algo escrito sobre algunos efectos mágicos con la intención de desvelar un poco el secreto para que esas personas interesadas en convertirse en el futuro en ilusionistas puedan aprenderlos y puedan sacar partido para poder ejercer como profesionales el arte del ilusionismo. Esto es muy claro, pero pasamos a la segunda ley mágica. La segunda ley mágica, que consiste en no repetir nunca un efecto a la misma persona, tiene una fundamentación muy concreta, y esto siempre lo explico con un ejemplo. Si por ejemplo estás sentado en un parque, viendo las palomas, tomando el sol, lo que sea, y de repente viene una persona y te dice, soy mago tal, y te hace así, y de la nada te saca, por ejemplo, yo que sé, un ramo de flores impresionante de medio metro de diámetro. Te sorprenderás muchísimo. Pero ¿qué pasaría si dentro de 10 segundos, de un minuto, de una hora, en ese mismo banco volviera y te hiciera aparecer otro ramo de flores impresionante? Está claro que te sorprendería, porque no es normal hacer aparecer flores de la nada. Pero hay que tener en cuenta que si se hubiera cortado en la primera vez que hizo aparecer las flores, tú, con esa sensación de emoción, de no esperarte nada, de absolutamente estar en un banco y que alguien parece que te iba a molestar, pero te ha hecho aparecer un ramo de flores gigante, te quedas absolutamente anonadado. Y cuando lo hace la segunda vez, si bien te puede impresionar, lo cierto es que ya sabes lo que te esperas que viene, y además, en relación con la primera ley, para no pillar el secreto de cómo se hace todo el trucaje, ya estarías viendo dónde ha aparecido exactamente el ramo de flores y ya sabrías dónde mirar. ¿Qué sucede? La segunda ley mágica, entonces, ¿qué pasa? Que para proteger todo eso no podemos nunca hacerle el mismo truco a la misma persona. Pues yo soy de los que piensan que no hay que determinar ni un día, ni un mes, ni una semana, sino que hay que estar al caso concreto, tomando tanto las situaciones del contexto como las de la persona a la que le hacemos el efecto, el propio espectador, como el propio efecto mágico. ¿En qué consiste? ¿Es adivinar una carta? ¿Es aparecer un coche? ¿En qué consiste? Y para ello también me gustaría hacer referencia a que si, por ejemplo, hacemos un truco con cartas a una persona, sale bien, le gusta y tal, y le invitamos a ella, por ejemplo, a vernos actuar dentro de 2 semanas en un espectáculo que hacemos de cartomagia. La cartomagia es magia con cartas. ¿Qué sucede? Como le hemos hecho ese efecto mágico y sabemos que existe la posibilidad, o incluso nos ha dicho que va a venir a vernos a nuestro espectáculo, ¿ya no podemos hacer ese efecto mágico? No. Obviamente, por una persona que ha visto ese efecto van a pasar varios días y no ponemos en peligro ni la primera ley mágica ni estamos vulnerando la segunda. Pero como digo, todos estos supuestos de atenuación de la segunda ley mágica son muy concretos, son muy específicos y son para valorarlos siempre de forma muy individual, muy concreta, como debe ser. Y sobre la atenuación de la tercera ley mágica,
no puedo hablar porque ya he dicho que no os la puedo contar. Si os interesa la tercera ley mágica de verdad y leéis un poco de magia o intentáis entenderla con profundidad, que llegaréis a entenderla. Pero es que si ahora mismo me pongo a explicar con mis palabras en qué consiste, estoy seguro de que la gran mayoría no entendería a qué me estoy refiriendo, y es por ello por lo que no la puedo contar. Así que en relación con las atenuaciones de la tercera ley mágica, os invito a ver más vídeos del canal para aprender sobre magia, a leer todo lo que podáis sobre magia, a ver vídeos de magia y a intentar entender el maravilloso arte del ilusionismo. Nada más, si te ha gustado, por favor dale like, suscríbete, que no te cuesta nada, te enterarás de todos los vídeos y además me haces un gran favor para ayudar a crecer al canal. Comenta según lo que haya te ha parecido, bien, mal, si conocías las leyes mágicas, si te gusta mucho la magia y sabías más o menos que algo de eso había alguna ley mágica, lo que sea, y estaré encantado de leerlo y de responderte. Y nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.